Buen día, ¿me escuchan? Buen día, profe. Sí, Disculpen, por favor. Creo que van a aprender bien la unidad 2. Les va a servir mucho para responder las preguntas que le voy a hacer en el foro. A ver, un ratito. Bueno, esperen un ratito. Bueno, ahí empezamos. Vamos a empezar con la unidad 2, que son cómo la economía empieza como ciencia. Ya sabemos que en épocas primitivas eh, ya siempre hubo indicios, ¿verdad? O la necesidad de una ciencia económica. ¿Por qué? Porque la economía está estrechamente relacionado, ¿verdad? Con la subsistencia. Eh, tenemos que la humanidad siempre necesitó alimentarse, vivir en sociedad y subsistir. Pero en épocas primitivas, ¿verdad? Que sería la edad de piedra, más bien la economía se basó en la caza, ¿verdad? Cazar animales y recolección de frutos, ¿verdad? En la selva. Entonces solamente en eso, en actividades primitivas se basaba. Y ya a finales de la edad de piedra, por ejemplo, ellos fabricaron de piedra sus instrumentos para la agricultura. Ahí empieza la agricultura y la ganadería. Ahora, al terminar la edad primitiva, ya empieza la edad de metales preciosos, pero eran épocas de conquistas y en esta época de conquista más bien utilizaron para la creación de armas bélicas, armas para las guerras. Entonces, se dejó de lado, ¿verdad? Por ejemplo, para mejorar de repente técnicas o para mejorar instrumentos de trabajo para la agricultura. Entonces, ¿dónde empieza realmente, la economía a surgir, ¿verdad? A tener una mejor organización? En Grecia y en Roma. En Grecia y en Roma, ya tanto las actividades económicas, políticas y sociales eh, ya tenían una mejor organización, una mejor estructura. Ahora, ¿en qué se basó la economía eh, de Grecia y la economía de Grecia y de Roma? En la agricultura, en la agricultura, en el pastoreo y también en el comercio marítimo. Vamos a ver, acá empieza Roma. Bueno, una parte de Egipto y de Mesopotamia, al oeste de Mesopotamia, ellos se dedicaban más bien a la agricultura y al pastoreo. Las tierras, gracias al mar, eran fértiles, aptos para estas actividades. Ahora, otras ciudades fenicias y también de fenicias y griegas se dedicaron al comercio internacional. El mar favoreció mucho para este comercio marítimo y Roma, Roma se caracterizó prácticamente en el centro de yuxtaposición, es decir, el que unió estas dos fuerzas, la tierra y el mar. Todas esas actividades, tanto de agricultura, comercio marítimo, bueno, se unieron en el centro de Roma. Acá aparecieron grandes filósofos, los primeros filósofos y políticos, pero de la historia mundial, como son Aristóteles, Genofonte, Platón, como todos ustedes ya conocen.
acá tenemos a Grecia. Dice, hay otra vez una pequeña diferencia entre Grecia y Roma. Escuchen un poco. La civilización griega era inicialmente mantener la agricultura, pero la constitución, esperen un ratito, sus tierras la llevó a desarrollar el comercio marítimo junto a la artesanía. O sea, ellos también se dedicaban a la agricultura, pero más bien su constitución les ayudó mucho para llevar a cabo el comercio marítimo y también la artesanía. Dice también la economía, durante el auge griego la economía domina a la política. Acá aparecen sus representantes más importantes. Que son, uno es Jenofontes. Dice, obra la Ciropedia, la Helénica, la Economía, medios para aumentar las rentas públicas de Atenas. Se considera a su obra la economía como la primera monografía económica en la historia de la que se tiene conocimiento y emplea el término oikonomía, haciendo referencia a la administración de la casa, y dice que no puede haber riqueza más placentera que la agricultura. Es necesario que el Estado se haga empresario. Jenofonte ya consideraba como fuente de riqueza a la agricultura y todos sus pensamientos económicos se basó en eso, ¿verdad? En la economía y también que el Estado tenía que hacerse empresario. Otro representante griego, ¿verdad? Es Platón, dice. Una de sus principales obras, Las leyes y la república. Lo que da nacimiento al Estado es la impotencia de que los hombres de manera aislada puedan satisfacer sus necesidades. Él dice que cada persona no puede de por sí, ¿verdad?, lograr su bienestar económico, que había una fuerza, que el Estado era el que tenía que, ¿verdad?, juntar las necesidades de cada uno y él era el único que podía resolver esto. Hablamos de su estado ideal. Platón habla de un estado ideal donde dice que existen tres tipos o tres categorías, que serían los dirigentes, formados por los filósofos y gobernantes, raza de oro. Luego están los militares, encargados de la defensa de la nación, y los artesanos, agricultores y comerciantes, por orden de jerarquía. En un estado ideal no debe existir la opulencia ni la pobreza. Opulencia, ¿por qué? Porque eso causa guerras, ¿verdad? Y la pobreza trabaja sobre los sentimientos y los deseos y hace que una persona pueda pensar solamente en el mal. Dice que no debe existir propiedad privada, todo debe pertenecer a la comunidad. Esta parte nos dice no debe existir la propiedad privada, todo es de la comunidad, entonces más bien ya tenía una idea socialista, lo que es el socialismo hoy en día. Y ahí se van a ir dando cuenta que todos esos pensamientos de escuelas actuales, ¿verdad?, o de sistemas económicos actuales que hoy en día tenemos en el mundo, ya se basaron en estos principios, de donde ya surgieron los principios o las ideas. Después tenemos a Aristóteles. Su obra principal, Economicos, la política, la ética, entre otros. Encuentra Aristóteles el origen del Estado en las ventajas económicas y sociales. Dice que el único animal político es el hombre. Dice que hay una diferencia entre ciencia de la economía y ciencia de la riqueza. Porque acá habla también sobre el esclavismo. Hay hombres que por razones naturales nacen para ser libres y otros nacen para ser esclavos. Unos nacen para mandar y otros para obedecer. El esclavo es un instrumento animado. ¿Qué diferencia hay entre ciencia económica y ciencia de la riqueza? Dice que la ciencia económica se ocupa de adquirir recursos necesarios
para la subsistencia a través de la agricultura, la ganadería y la explotación de los bosques. Es decir, solamente para poder satisfacer las necesidades, no para ser ricos ni poderosos. En cambio, la riqueza tiene por objeto adquirir más de lo necesario, hasta lo que no necesita, ¿verdad? Entonces, para Aristóteles había una diferencia entre ciencia económica y ciencia de la riqueza. Clases de cambio, puede ser cambio natural y cambio no natural. El cambio natural, adquirir un producto por otro, no con fines de lucro. Y el cambio no natural se realiza a través del comercio, no para satisfacer sus necesidades, sino para obtener ganancias. Es decir, cambio natural es intercambiar un bien por otro, ¿verdad? Pero solamente porque necesita satisfacer sus necesidades. Es decir, te cambio esta manzana por esta pera. ¿Por qué? Porque necesito la manzana y el otro necesita la pera, por decir. Pero ahí no hay lucro. Pero ahora sí es que nos dedicamos ya, por ejemplo, al comercio, a las ventas. Yo vendo peras, pero vendo con el objetivo de tener lucro, de tener ganancia. Eso ya es un cambio no natural. Fines de lucro. Dice, Aristóteles dice, la guerra es una industria legítimamente productiva. El dinero es una mercancía útil y fácil de manejar. El uso natural del dinero es gastarlo por lo que no debe ser prestado. El monopolio es un medio fácil de obtener riquezas. La propiedad debe ser de todos. La población no debe pasar de ciertos límites. Acá ya hablamos de monopolios, que más adelante vamos a ir dando, pero el monopolio es cuando una sola empresa o solo el Estado tiene el poder, todo el poder en el mercado, es decir, el que decide qué producir, cuánto va a producir, determina el precio, los salarios, todo. Entonces hay un único, ¿verdad?, que produce o que vende determinado producto. Bueno, entonces el que tiene dominio en el mercado, eso es monopolio. Entonces acá Aristóteles ya no nos habla del monopolio, nos habla de la guerra, que acá ya nos habla del dinero, ¿verdad? No debe ser prestado. Acá habla del sistema de crediticio, que no, ¿verdad? No debe ser prestado, dice. Dice que la propiedad debe ser de todos, no solamente de unos, ¿verdad? Y la población no debe pasar de ciertos límites. Entonces, todo lo que hoy en día conocemos, ya habló acá Aristóteles. Roma, su economía más bien se basó en la conquista de tierras. Dice que su fuente de riqueza era más bien las tierras, ¿verdad? La cantidad de tierras que uno posee, la cantidad de animales, y también se basaba en la esclavitud. ¿Por qué? Porque en esa época Roma tuvo un gran crecimiento debido a las conquistas de tierras. Cada vez se extendían más los territorios romanos, porque a través de la conquista, ellos al conquistar, todas aquellas personas de las tierras conquistadas, ¿verdad?, se convertían en sus esclavos, sus animales, los animales de esas tierras se convertían en sus animales. Y los esclavos les ayudaban a ellos en la producción. Entonces, se volvieron, en eso basaron su economía, ¿verdad?, su riqueza. Acá dice, la economía romana se basa en la agricultura y la ganadería. Inicialmente existe un incipiente comercio interior y exterior. Al principio no había mucho comercio. En Roma se produce el empleo de los esclavos como factor de producción. Entonces, ellos tenían mucha mano de obra. Prácticamente era gratis su mano de obra. Entonces, al producir esto, generaba muchas riquezas. Después, la riqueza se basa en la posesión de tierras, esclavos y animales, y se desarrolla el sistema monetario. Acá ya hay un sistema monetario, acá ya habla de actividad cambiaria y actividad crediticia. Clase de propiedad, existía la propiedad privada y la propiedad colectiva. Muy bien, vamos a repasar entonces la primera etapa de la evolución de la ciencia económica, que es Grecia y Roma. Entonces, Grecia
¿En qué se caracterizó Grecia? Más bien, entonces, en la agricultura y la ganadería, ¿verdad? También el comercio. Aparecieron filósofos, ¿verdad? Como Platón, Aristóteles, Genofontes, todos, ¿verdad? Que dieron inicio a lo que sería hoy la ciencia económica, pero aún estaban lejos de formar una ciencia económica, más bien eran pensamientos políticos que podía ayudar a los gobernantes a dirigir un país. Hablamos de Platón, de su ideal de Estado. Aristóteles ya introdujo términos como salario, usura, valor, riquezas, entonces muchos términos económicos, ¿verdad? Y después aparece Roma. Roma, ¿verdad? Fue el centro prácticamente donde unió todas las actividades económicas, es el centro donde se unió la tierra y el mar. Más bien su poder económico se caracterizó, ¿verdad? Por las tierras ganadas en las conquistas, por los esclavos y los animales. Es decir, los esclavos, que eran los que producían, ¿verdad? Trabajaban y basó en eso su economía. Y podemos reducir. Se dedicaron entonces Grecia y Roma a la agricultura, la ganadería, el pastoreo, el comercio internacional. Roma fue el centro convergente o de juxtaposición entre la tierra y el mar. Eh, Basaron mucho su poder económico en las conquistas, especialmente Roma, en las conquistas de nuevas ciudades. Entonces, basó su riqueza en las tierras, esclavos y animales que poseían. Ya con la caída del Imperio Romano, entonces aparece eh, la edad de los escolásticos, la Edad Media. Bueno, en la Edad Media, cuando cae Roma, prácticamente interviene la iglesia en los asuntos económicos. ¿Qué pensaban los feudalistas? Esto empieza en el siglo V y prácticamente va hasta siglo XV. Bueno, del 1 al 11, la economía era pobre. ¿Por qué era pobre la economía? Justamente por la intervención del Estado, de la iglesia, perdón, por la intervención de la iglesia. ¿Qué decía la iglesia? Ellos condenaban, por ejemplo, la usura o el interés. Es decir, el interés solamente era preciso cuando un negocio tenía altos riesgos. Entonces sí se podía cobrar un interés, pero en caso contrario era un abuso que el acreedor cometía sobre el deudor. Entonces era considerado prácticamente un pecado. Asimismo, la iniciativa propia, el individualismo, la competencia eran peligrosas para la iglesia porque podía perjudicar al consumidor. También el dinero no se utilizaba tanto para realizar actividades económicas, para el intercambio, más bien eran consideradas como una reserva que tenía que tener el Estado. Entonces podemos decir que desde el siglo V al siglo XI la economía era pobre en la época medieval. Ahora, a partir del siglo XI aumenta. ¿En qué más bien se basaron los feudalistas ahora, en la Edad Media? ¿Qué basaron su economía? Ellos decían que la fuerza estaba en lo rural, en la agricultura y pequeños talleres artesanales. Estos artesanos producían, pero siempre eran dirigidos por grupos, por corporativismos, ¿verdad? Por asociaciones que establecían, por ejemplo, el precio del producto, el salario, ya sea la cantidad de que se tenía que producir, cuánto, ¿verdad? Cómo se tenían que producir, todo estaba establecido por estas asociaciones y el productor tenía que ganar lo mínimo. Y esto era como para defender, para que no haya abusos contra el consumidor. A finales ya de la Edad Media es cuando aumenta la población. Al aumentar la población, ¿qué es lo que aumenta? La mano de obra. Al aumentar la mano de obra, entra en auge otra vez el comercio, ¿verdad?
el comercio y además se forman grandes ciudades. Al hablar también se instalaron eh, la industria textil que tuvo mucha importancia, ¿verdad? En esa época. Después de la industria textil apareció el sistema bancario, el sistema crediticio, lo que es hoy en día la división del trabajo. Ustedes saben lo que es división del trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, en una empresa determinada, cada quien desarrolla una actividad, se especializa. Bueno, unos cuantos, vamos a ver, no sé, una fábrica de zapatería. Bueno, unos cuantos se van a dedicar a cortar, otros a coser, otros van a dedicarse a la terminación del zapato. Entonces, cada uno es especialista en su área y entonces lo que se logra es mejor y mayor productividad. Bueno, y todos estos ¿verdad? Serían elementos o instrumentos eh, de las actividades económicas ya surgieron entonces a finales de la Edad Media. Ahora, después de la Edad Media, esto termina más o menos, empieza siglos XVI, empieza el mercantilismo. ¿Por qué surge el mercantilismo? Como una reacción ante la intervención de la iglesia. Entonces, esta intervención de la iglesia decae, ¿verdad? ¿Y qué consideraban, por ejemplo, los feudalistas? Pecado, consideraban a la usura, consideraban eh, a la competencia, a la libre competencia, al individualismo. Todo eso era pecado para el feudalismo. Pero para los mercantilistas esto era espíritu de empresa, es decir, era lo que les motivaba, ¿verdad? Así, el comerciante que en época feudal quedó a un segundo plano, ahora ya es reconocido otra vez por la comunidad y el Estado. Muy bien, antes de entrar al mercantilismo, también es muy importante mencionar a Santo Tomás de Aquino, que fue el principal representante del feudalismo en la época medieval. Acá vemos mercantilismo, vemos barcos, ¿verdad? Ustedes saben que cuando se descubrió América, el objetivo, ahí aparece Cristóbal Colón, ¿verdad? Ellos tenían otro objetivo, que era llegar a la India para poder, pero necesitaban buscar un nuevo camino, porque los caminos habituales siempre estaban llenos de bandidos que les asaltaban, les robaban, pero como ellos en esa época, ¿verdad? Creían que la tierra era plana, ¿verdad? O el barco iría y caería en el abismo, pero es Cristóbal Colón que dijo, no, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Entonces, ahí la reina de España eh, apoyó su ideología, ¿verdad? Entonces, ahí aparecieron los barcos, le dieron 3 barcos, bueno, y se fueron. Y descubrieron sin saber que era América, ellos pensaron que llegaron a India, ya después se dieron cuenta que era un nuevo continente. Ahí encontraron muchos metales preciosos, entonces cambia la ideología. Entonces ellos más bien ya piensan en fortalecer el Estado, en el poder del Estado. Y la única forma era acumulando metales preciosos, porque encontraron mucho oro y plata en las colonizaciones. España y Portugal más se dedicaron entonces a acumular metales y preciosos a través de las colonias, de las colonizaciones de América, traían de América. Pero otros países como Alemania, Inglaterra, entonces más bien a través del comercio internacional. Entonces, ¿cómo podemos decir cuál es la teoría principal del mercantilismo? La teoría principal del mercantilismo entonces es la acumulación de metales preciosos y una balanza positiva.
Balanza positiva. ¿Qué es la balanza positiva? Es cuando hay más exportación que importación. Es decir, el país tiene que vender más que comprar. ¿Qué es lo que tiene? Y todo lo que vende, si es posible, tiene que ellos cobraban con lingotes de oro y de plata. Asimismo, no permitían que haya mayor importación. ¿Por qué? Porque el otro país también les puede exigir qué cosa, lingotes de oro y plata. Y ellos basaban su poder en la acumulación de esos metales. Entonces, su balanza tenía que ser positiva. Entonces, principales actividades fue el comercio internacional y la acumulación de metales preciosos. Y así como España y Portugal, más bien su acumulación de metales preciosos fue a través de las colonizaciones, ¿verdad? Las tierras conquistadas estaban llenas de oro y plata y de ahí obtenían su riqueza. Bueno, y acá vemos entonces, ¿qué le caracteriza al mercantilismo? Los metales preciosos, fuente de su riqueza. Dice, se desarrolló en los siglos XVI, XVII y mediados del XVIII, época de nacimiento de grandes estados europeos. ¿Qué decae para que nazca el mercantilismo? El feudalismo, o sea, la intervención del Estado. Entonces, esos son situaciones que ayudaron a decaer el feudalismo y a fomentar el nuevo sistema económico que sería el mercantilismo. Caída del feudalismo, y a la caída del feudalismo también le ayuda el descubrimiento de minas de oro y de plata en América. Dice, el mercantilismo nació en Inglaterra, donde se extendió luego a Francia, Italia y otros países. Búsqueda de una balanza comercial favorable. Eso es lo que estaba explicando. Tienen que exportar más de lo que importan. Entonces van a obtener más ganancias. Después, protección. Aparecen nuevas reformas. Después también aparecen las nuevas compañías bancarias. Esto da inicio al nuevo sistema mercantilista. Acá vemos los países en los cuales se desarrolló el mercantilismo, pero tienen con otros nombres, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos Inglaterra, le llamó comercialismo. Alemania, cameralismo. España, bullonismo. Francia, colbertismo. Vamos acá. Dice, mercantilismo inglés. Protegió el comercio y la agricultura. ¿Por qué? Porque tenían que producir para vender. Entonces era la agricultura y el comercio. Firma de cartas de navegación que buscan promover el comercio. Su principal representante, William Petty. Otros representantes, Thomas Moon, James Stewart, etc. Luego tenemos el mercantilismo francés. Señala que la tenencia de oro era un síntoma de riqueza en el Estado. Se desarrolló una importante industria marítima. Su máximo representante es Jean-Baptiste Colbert. Antonio de Montretien, Tratado de Economía Política, y otros representantes de esta escuela fueron James Bodin, Sully, etc. Todos casi tenían las mismas características, con algunas pequeñas diferencias, y sus principales representantes. Luego tenemos el mercantilismo español y portugués. Dice, centró su política mercantilista en retener el oro proveniente de América. Completó, entonces, ahí como le estaba diciendo, más bien, hola, ¿me están escuchando?
Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces centró su política mercantilista en retener el oro proveniente de América. Pero ya no me ven, ¿verdad? A ver. Sí, te seguimos viendo. ¿Sí? Bueno, entonces centró su política mercantilista en retener el oro proveniente de América, completo abandono de la industria y la agricultura. Ustedes vieron que los otros países como europeos, como Alemania, Inglaterra, entonces ellos tenían que producir para poder vender, ¿verdad? Su comercio, es decir, su balanza, su exportación debía ser mayor que en su importación, pero tenía que producir algo para vender. Entonces ellos también se dedicaron mucho a la agricultura y al comercio internacional. Pero acá tenemos España y Portugal que abandonaron prácticamente la industria y la agricultura. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la necesidad de producir porque su oro y su plata lo traían de América. Se prohibió la salida de monedas de oro. Se intenta impedir la entrada de manufactura extranjera. Muy bien. Esa es la pequeña diferencia que tuvo el mercantilismo español y portugués de los otros países europeos. El alemán, el cameralismo, llegó a constituir una disciplina académica con un contenido teórico e ideológico más formal que otras versiones del mercantilismo. Uno de sus principales representantes fue Owen. Muy bien. Ahí termina lo que es el mercantilismo, luego va a empezar lo que es la escuela fisiócrata. Eso vamos a dar en la próxima clase. Muy bien, ustedes escucharon mucho. Ahora quiero que interactúen, que interactuemos. Vamos a ver si entendieron un poquitito. Hablamos de tres sistemas económicos o de tres pensamientos económicos. ¿Cuáles son esos tres? Primero hablamos de quién. Jesús, Natalia, Javier. ¿Alguien me puede contestar? ¿Se acuerdan? Hablamos de Grecia y de Roma. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿en qué se basó la economía de Grecia y de Roma? No, era en la agricultura, La el agricultura, pastoreo, ¿sí? el pas- y la comercialización marina. Marítima, muy bien. Todo era la agricultura, el pastoreo y el comercio marítimo a través del mar. O sea, el mar fue más bien lo que favoreció todas esas actividades económicas, ¿verdad? Grecia y Roma. Después una pequeña diferencia otra vez entre Grecia y Roma. ¿Cómo era la economía de Grecia? A ver si alguien se acuerda. A ver, ¿se acuerdan? Grecia, más bien, acá está, se dedicaba más bien a la agricultura, ¿verdad? Y al comercio marítimo. Más bien, todo la agricultura, el pastoreo, el comercio marítimo, eh, en eso basaron su economía. Ahora Roma, ¿en qué basó su economía? ¿Se acuerdan? Ellos más bien se volvieron muy poderosos porque eran muy buenos en las guerras, en las conquistas y conquistaron muchísimas tierras. Y cada vez Roma se volvía más grande. Ahora entonces, ¿qué basaron su actividad económica? En la tenencia de tierras, porque al conquistar nuevas tierras lo que tenían eran nuevas tierras, nuevos esclavos, ¿verdad? Nuevos animales. Y sus esclavos utilizaban otra vez para la producción. Entonces en eso ellos se basaban. ¿Quiénes fueron los principales representantes de Grecia y Roma? Si alguien puede contestar. Ahí aparecen los primeros filósofos conocidos mundialmente, ¿verdad? ¿Quiénes son? No tengan miedo para hablar.
Aristóteles, después Platón, Jenofonte, bueno, todos estos fueron filósofos. Ellos introdujeron allá los primeros términos de economía, pero aún estaban lejos de crear una ciencia económica. Pero muchos de sus pensamientos están muy relacionados a los sistemas económicos que hoy en día estamos utilizando. Muy bien. Después de Grecia y Roma, ¿cuál es el segundo pensamiento que aparece? Y aparece con la caída de Roma. ¿Alguien me puede contestar? Aparece el feudalismo. Porque, ¿qué es lo que le caracteriza al feudalismo? ¿Quién intervino en las actividades económicas en la época medieval? Fabiana, Verónica. A ver si alguien me puede responder. La iglesia. La iglesia intervino en las actividades económicas. Al principio de la edad medieval se llevó una economía pobre. ¿Por qué? Porque la iglesia ayudaba más al consumidor que al productor. Ellos consideraban que la fuente de riqueza era la tierra, la agricultura y los pequeños talleres, los artesanos, pero habían asociaciones que determinaban el precio del producto, los salarios, la cantidad a producir, qué es lo que se tenía que producir, y la ganancia tenía que ser mínima. El consumidor tenía que estar protegido. Entonces, también la iglesia que condenó el cobro de interés, ellos consideran eso como un pecado, como usura, condenaban la usura. Asimismo, también condenaban la libre competencia, condenaban también la iniciativa individual, el individualismo. El comercio ocupó segundo lugar, lo más importante era la tierra. Pero ya a finales de la Edad Media, lo que se considera alta Edad Media, con el aumento de la población, aumentó el aumento de la mano de obra, la oferta de mano de obra, y con eso aumentó la producción. El comercio volvió a tomar su curso, digamos, volvió a tener otra vez auge, se formaron grandes ciudades, aparece lo que hoy en día utilizamos en la economía moderna, como el sistema crediticio, bancario, división del trabajo. Todo eso ya aparece a finales de la época medieval. Entonces, fueron grandes aportes de la Edad Media a lo que es hoy la ciencia económica. Cuando termina la intervención del Estado, o sea, la intervención de la Iglesia en las actividades económicas, aparece el mercantilismo. Todo lo que el feudalismo consideró pecado, ¿cómo consideran los mercantilistas? Espíritu de empresa. Entonces, aparecen en diferentes estados de Europa el mercantilismo, ya sea en Alemania, Francia, Inglaterra, España, Portugal. Cada uno con la misma ideología, pero con algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo Alemania, Inglaterra, Italia. Ellos más bien tenían que dedicarse al comercio para obtener la acumulación de sus metales preciosos, la producción, la agricultura y el comercio. ¿Por qué? Porque tenían que producir para poder vender. ¿Qué es lo que iban a vender si no producían, verdad? Entonces, la agricultura y el comercio y sus exportaciones siempre tenían que ser mayor a sus importaciones y tenían que cobrar todos en lingotes de oro y plata. La diferencia de España y Portugal es que ellos, por ejemplo, abandonaron lo que es la agricultura y la industria. ¿Por qué? Porque tenían sus colonias en América y ellos conseguían de ahí su oro y su plata. Entonces no necesitaban tanto producir para vender.